tardes a todos. Sean bienvenidos a este pequeño debate que estamos presentando el día de hoy. Tengo el honor de estar con dos grandes especialistas que en un momento más las presentaré. Y hoy vamos a dialogar y a versar sobre el tema de quemaduras con ácido. Es un tema bastante delicado, bastante importante en esta época contemporánea, donde, empezó en Colombia, se ha trasladado a muchos lados de Latinoamérica. Es una problemática ya que se está tratando en donde empezó, que es Colombia. Vamos a analizar este pequeño escrito también, este pequeño libro, que habla precisamente sobre estos ataques que han ocurrido. Para ello me permito presentarme a dos grandes especialistas que van a estar con nosotros esta tarde, que es la licenciada Sasha Viridiana y la licenciada Mónica López Guardado, la cual es, junto con un servidor, vamos a indagar y a debatir un poco de este tema que, es muy controversial y es necesario que la tecnología dé aportes porque es una nueva forma de agredir. Y sin más preámbulos, le doy la palabra a la licenciada Sasha, que nos va a aperturar este tema tan interesante. Bienvenidas, compañera Sasha. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el capítulo 1 de este libro, pero antes de esto vamos a entrar un poquito en contexto. ¿A qué nos referimos con ataque con ácido? Bueno, es una modalidad de agresión violenta que se define como el acto de arrojar en el cuerpo de una persona el líquido, que sería en este caso un ácido, con la finalidad de desfigurarla, mutilarla, torturarla o asesinarla. Dentro de los ácidos más comunes que se utilizan en estos ataques se encuentra el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el ácido clorhídrico. Bueno, siendo este último uno de los cuales se tiene un fácil acceso, ya que lo utilizamos en la vida cotidiana como un instrumento de limpieza. Ahora, dentro de lo que, entrando ya en nuestro libro, tenemos que nos menciona una parte donde 10 personas afectadas dialogan, y ellas llegan a la conclusión de que la problemática que ellas tienen es que se tiene que intervenir por parte del Estado, pero no solo para actuar una vez que sufrieron el ataque, sino actuar desde antes para evitar precisamente que se haga. También cubrir lo que ellos llaman como microespacios de agresión, que estos son los que terminan propiciando el hecho de que exista esto de las quemaduras por ácido. Y bueno, una de las causas que ellos determinan es a raíz de la belleza. Y bueno, este tema se propone que uno de los bienes que las personas que efectivamente han sufrido ataques de este tipo es la belleza. En el caso de Colombia, el marco referencial es deseable y a la vez propende a despertar deseos de todo orden. Por otro lado, también nos plantea un documento en el cual se plantea la necesidad de un modelo de atención que sobrepasará la mirada médica para garantizar atención en diferentes dimensiones, que en este caso serían sociales, psicológicas, afectivas y hasta económicas, lo cual permitiría al gobierno anticipar a los hechos y prevenir nuevos ataques. La investigación, porque el libro que estamos revisando es una investigación, busca conformar un estado de arte de las publicaciones periodísticas que se dieron en los dos medios escritos que tienen mayor circulación en Colombia. Bueno, también nos marca lo que es el marco legal y normativo. Dentro de este marco legal tenemos la legislación nacional vigente en Colombia, en cuyos artículos están establecidas, se encuentra establecido como los principios de garantía de derechos, pero desde la aceptación del ataque con agentes químicos se encuentra en el artículo 1,
en el segundo, en el 21 y en el 23. También tenemos el surgimiento en el año del 2013 de la ley 1639. De hecho, esta ley pues surge a raíz de un caso muy fuerte que ocurrió en Colombia. Esta normativa busca la atención integral de las víctimas de ataques con ácido y bueno, abre la puerta de forma legal para el trato a las mayores penas. ¿Qué es lo que se busca? Las víctimas que sufren este tipo de ataques no solo buscan que nada más les den 3 años, 4 años, ¿no? Buscan una justicia y con justa razón, ya que pues las personas que realizan este tipo de ataques pues no lo hacen más que con la intención de dejar marcada de por vida a una persona. Ahora, otro problema que se tiene es, por ejemplo, la atención hospitalaria. En Colombia solamente, hasta el momento en que se realizó esta investigación, que fue hasta el año del 2016, solamente se contaba con un hospital que pudiese atender la magnitud de esas lesiones. Ahora, ¿cuál es la magnitud de estas lesiones? Bueno, las quemaduras por ácido se clasifican según de acuerdo al agente que las causó. Estas entran de lo que son quemaduras químicas. Los ácidos pues son sustancias que liberan iones de hidrógeno y pueden disminuir su pH de 7 hasta 0. ¿Qué sucede? Los ácidos con un pH menor de 2 causan necrosis por coagulación al contacto con la piel. Y bueno, este tipo de quemaduras por su gravedad alcanzan a causar lesiones de manera profunda. A lo mejor no extensas en el tamaño de la herida, pero sino en profundidad. Y bueno, esto va a depender de factores también como el mecanismo de acción del agente, el tiempo de exposición o contacto con la piel y la concentración del químico. El segundo punto que mencioné tiene que ver porque de los dos casos que se mencionan en este primer capítulo, hay uno que incluso dejan pasar hasta 12 horas de atención, lo cual pues es muy, muy grave. Los casos que nos menciona en este capítulo pues es el caso de Gina Potes, que fue la primera mujer que denuncia un ataque con ácido en este país, ya que bueno, ya no solo fue la afectada, sino también su hijo de 3 años y su hermana, que iban junto con ella en el momento de la agresión. El agresor cuando la agredió lo único que le dijo fue: ¿quién la manda a ser tan bonita? Y bueno, pues le aventó el ácido. Durante todo su proceso ella pasó 26 cirugías y 70 procedimientos quirúrgicos de forma ambulatoria, los cuales pues no son nada baratos, son costosos y pues el gobierno no encontró sospechoso. No encontraron al sospechoso o al posible agresor, mucho menos lo detuvieron y mucho menos pues le dieron una condena, ¿no? Pasa el tiempo y bueno, ella logra crear la ley 1639, con la cual fortalecen las medidas de protección para las víctimas, así como también su integridad. Y pues con esta ley pasa el tiempo y sucede otro caso. En este caso es el caso de Natalia Ponce. Ella es una joven, también fue víctima del ataque con ácido y pues en el caso de ella fue atendida en una clínica, pero pues no tuvieron la atención suficiente, ya que no contaba con el instrumental ni el material necesario y pues lo tuvieron que trasladar al Hospital Público de Simón Bolívar, que este es el único hospital que atiende la dimensión de este tipo de heridas por el protocolo que ellos llevan. En el caso de ella, cuando su caso se publicó, pues muchos lo tachaban de sensacionalista, que es decir, que pues ella buscaba generar en cierta forma conciencia, pero pues a la vez emoción, ¿no? La incertidumbre de atrapar o no atrapar al agresor, a los televidentes les generaba una cierta emoción y a algunos otra más impotencia, centrándose más en lo que eran las emociones en vez de pues la víctima. Ponce, pues ella abandera lo que sería la
la sanción de la ley que lleva su nombre, y una vez que esta entra en vigencia, pues se da el aumento de penas a los agresores hasta 50 años. Otro punto importante es que, por ejemplo, en la ley 1639 pasa de considerarse como agresión con agente químico a intento de homicidio. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, podemos apreciar una información bastante completa por parte de la licenciada y de este primer capítulo. A mí me gustaría rescatar algo que dijo muy importante la licenciada, que fue el hecho de que por el hecho de ser bonita sufren esas agresiones. Se tiende a malos entendidos, y resalta mucho también muchos movimientos sociales, como es el movimiento feminista, que muchas veces es mal interpretado, ¿no? Pero aquí es donde nos damos cuenta de que realmente es necesario este tipo de movimientos sociales y políticos para hacer protección de las mujeres en este tipo de cuestiones. Podemos distinguir claramente que aquí la mayoría de delincuentes son delincuentes pasionales, y si lo trasladamos a la legislación mexicana, pasa nada más como lesiones. Entonces es una pena mucho menor, que realmente debería ser castigada, como lo hizo la ley que menciona la licenciada, porque vaya, ¿no? O sea, no es posible que por un arranque de ira muchos hombres tiendan a hacer estas conductas que son claramente nefastas y que deberían de tener un castigo severo. ¿Usted qué opina, licenciada Mónica, sobre este tema tan importante? Justo ahorita tocaste un tema muy importante, que los hombres tomen estas conductas hacia las mujeres, ¿no? Y recordando un poco un caso que hasta la fecha sigue sonando en la República Mexicana, el caso de las muertas de Juárez, ¿no? Que pues a grandes rasgos fue porque las mujeres tenían mejores oportunidades de crecimiento y de desarrollo que los hombres. A raíz de eso pues se vinieron todas estas muertes, ¿no? Que después pues ya tomó otro camino, pero básicamente empezó por eso, porque los hombres no estaban conformes con las oportunidades que tenían las mujeres. Aquí en este caso los hombres no están conformes porque las mujeres sean bonitas, que a mí se me hace, pues perdón la palabra, una tontería, ¿no? Tenemos que pensar cómo es que todo esto está trascendiendo, o sea, cómo el crimen ha ido avanzando a través de los años, y cómo es que hoy en día se está tomando incluso a la belleza como algo malo y como un factor para dar pie a la criminalidad. Ahorita en mi capítulo yo voy a mencionar algo referente a eso, y bueno, si no hay nada más que decir, me gustaría continuar con mi capítulo. Adelante. Bueno, mi capítulo, dentro del marco teórico, nos dice que en primera medida se hace referencia a los marcos referenciales ineludibles, toda vez que se plantea que las ideas del bien en un contexto social dan paso a lo que de un grupo de personas consideran y construyen en el concepto de lo que deben ser y lo que quieren ser. Aquí me mencionan una parte que me parece como que de suma importancia y me gustaría mucho recalcar. El cuerpo de la mujer se concebiría como mercancía de uso privado, y entre tanto el yo mujer se estaría dando a partir del deseo de encarnar esa mercancía sexual vendible. O sea, en este punto ya nos estamos olvidando por completo de los derechos humanos, de todo, pues de vernos como personas, vaya, las mujeres, ¿no? Y solamente se enfocan en que las mujeres es un producto o es una mercancía. Y pues esto ya va súper encaminado a la trata de personas. Continuando, dice que
si se vislumbran los bienes como herramientas morales para distinguir lo que es bello en dos casos emblemáticos de quemaduras con ácido en el país, se podría encontrar no solo la relación de bienes y marcos referenciales en ambas víctimas, sino que se podría llegar a un acercamiento de cómo cada víctima en el ámbito legal, social y económico y de posicionamiento tienen logros diferentes. Ahorita se va a hacer mención un poco de estos dos casos. Yo no quise enfocarme tanto en los casos porque quise abordarlo de una forma más general, para poder entender por completo ese contexto, ¿no? Lo que mencionaba hace rato Sasha, que cómo es que el ser bonita puede resultar ser un crimen o puede resultar ser contraproducente, ¿no? Dentro del siguiente punto, que se llama belleza como una valoración de producción social, pues aquí nos está diciendo todo. La belleza ya no se cuenta como algo bonito o algo para admirar. Por ejemplo, hay una canción muy bonita de unos españoles que está en internet, el video, que dicen que belleza es cuando el abuelo le regala una flor a su nieta. Eso es un piropo súper lindo y no tiene nada de morbo. Hay que aprender a diferenciar la forma en cómo admiramos esa belleza y en cómo la llevamos a cabo incluso, ¿no? Aquí hay otro punto que me parece muy importante. Mientras en Suiza y Canadá se realizan en la mayoría de los casos estudios de medidas del cuerpo para buscar una armonía en los resultados de las intervenciones, siendo lo menos falsas posibles en relación con lo que las proporciones biológicas de cada quien permitan, en Colombia la restricción es solo de orden de enfermedad extrema o de pago del costo de la intervención como principal barrera para que los deseos de senos o brazos grandes, abdomen marcado y cintura extremadamente pequeña se hagan realidad. Aquí esta comparación me parece muy importante, porque cómo es que en otros países pues la belleza tiene otro concepto, y cómo es que aquí en Colombia pues prácticamente se paga si tú no estás a gusto con tu cuerpo, y no es malo eso. El problema es que esto, las consecuencias que esto atrae, que en el caso específico de este país, pues nos está hablando de que la mujer ya no se le ve como mujer, sino como simple mercancía. Otro punto que nos menciona aquí es que el ciclo cultural que describe Habermas en su teoría de la acción comunicativa es explicable en el fenómeno estudiado, pues lo que se empieza a robustecer como válido, así sea arquetípico, termina por materializarse en cuerpos que comunican y provocan acciones y reacciones en los grupos sociales en los que se desenvuelven. ¿A qué me refiero en esto? Pues volviendo al tema de que las mujeres se operan en Colombia para ser más gordibuenas, por así decirlo, por usar ese término, pero pues esas consecuencias que trae en el país en donde se mueven esas mujeres, por desgracia, ¿no? Que no es un país que pues las vea como algo bonito, sino como mercancía. Y ya para terminar, me gustaría mencionar esto, que Colombia es la sociedad del consumo con sujetos blanqueados. En la sociedad del consumo, arrojar ácido a una persona busca alejarla del bien, arrebatarle su posicionamiento y eliminar el blanqueamiento, es decir, borrar esas condiciones, características, atributos o cualidades que no están escritas en ningún lugar, pero que son válidas y legítimas en el contexto colombiano, para que alguna persona sea considerada bella. El blanqueamiento no debe ser entendido desde la raza, occidentalización o globalización histórica, sino como ese conjunto de arquetipos de personas valiosas por ser bella, en comportamientos venerados o atributos físicos deseados y que masivamente se quieren encarnar o poseer. Pues es lo mismo que decía hace rato Sasha, el que la gente puede estar tan celosa de que algunas mujeres sean naturales con esos cuerpos tan increíbles para ese país, o para ese tipo de gustos, se podría decir, y pues la misma sociedad no está a gusto con eso, y por celo, por envidia, por coraje, llegan a este punto de blanquear o de aventar ácido para que esa persona ya no sea bien recibida dentro de la sociedad, porque desgraciadamente aquí la belleza se podría decir que se aplica esto también de te tratan como te ven. Entonces, pues a una persona que es bella obviamente va a tener más oportunidades que una que no es agraciada físicamente, y desgraciadamente el celo, el coraje, como se le quieran ver, provoca que estas conductas se vuelvan ya un crimen.
Y entonces, aunque dentro de una sociedad el crimen es algo normal, hay ciertos límites que no debe sobrepasar para que pueda llevar a cabo una convivencia sana. Y bueno, eso ya sería todo por mi parte. No sé qué quieran comentar sobre esto. Muchas gracias, licenciada. ¿Iba a tomar la palabra, licenciada Sasha? Adelante. Sí, bueno, yo de acuerdo con este capítulo mencionas varios puntos importantes, entre los cuales el concepto de belleza. Ya no solo se promueve de forma, bueno, vamos a llevarlo a nivel nacional ahí en el país, sino también buscan promoverlo con contenido visual, como son la mayoría de las series que exponen este tipo de tratos o malos tratos hacia la mujer, pues provienen de Colombia, ¿no? Por un lado. Por otro lado, las personas que sufren ataques con ácido en su mayoría sí son mujeres, pero también hay casos registrados de hombres que sufrieron ataques por ácido. Y los rangos de los hombres que normalmente atacan pues oscilan entre los 20 a los 30 años y pues yo siento que es más como una conducta de odio y de querer marcar a la persona, generarle una especie de trauma a nivel psicológico, social, como bien lo mencionabas, pues el rechazo por parte de la sociedad. Es todo. Por mi parte también cabe recalcar mucho este detalle de su capítulo, licenciada, mencionando el tema y la importancia a lo mejor de la inteligencia emocional que se debe de procurar, no nada más en Colombia, como vemos en estos casos. Bien decía la licenciada Sasha que es a lo mejor un rango de entre 20 y 30 años, pero estas personas las podríamos analizar fácilmente como intolerantes a la frustración, al rechazo. Entonces, vaya, ¿no? Nuestras sociedades no son como en los países nórdicos, como en Canadá, que a lo mejor tienen una educación emocional y una educación de bastante calidad que evita a lo mejor tener estas conductas indeseables, pero aquí en Latinoamérica estamos muy atrasados en estos temas y se me hace importante hacer la mención, que yo creo que desde ahí empieza todo. Mencionar la inteligencia emocional como parte fundamental de la educación en las personas nos ayudaría a lo mejor a evitar estas conductas, tener a nuestra población sana, hablando en general de toda Latinoamérica, ya que, pues vaya, el constante roce con todos estos países en México genera que a lo mejor necesitamos trabajar en conjunto para lograr a lo mejor una sociedad sana y no tener que hablar de estos temas tan complejos, tan desagradables, porque una lesión que no sea de quemadura física a lo mejor se puede ocultar, ¿no? Pero algo tan directo como es quemar con ácido, una reconstrucción facial es carísima, nunca sale, y realmente haces denigrar a la mujer de una manera muy exorbitante. Psicológicamente, mencionaba la licenciada Sasha, y también mucho en su moral, ¿no? Y todo ¿por qué? Por el hecho de tener un estereotipo guapo dentro de estas sociedades, o por un delito de odio. Me parece algo sumamente importante mencionar la eficacia de la inteligencia emocional en este caso. Y para continuar con el siguiente capítulo, que es mi tema, me gustaría compartirles un pequeño video para que se pueda comprender un poquito más la gravedad de una manera más visual. Permítanme un momento, ¿ya se ve la pantalla? ¿Me avisan, por favor? Está cargando. Está cargando. Ya, ¿verdad? Miren. Figurada sola y en la más absoluta pobreza, la primera mujer que fue quemada con ácido por su esposo en Colombia se prepara para su cirugía número ya 43, mientras un grupo trabaja para endurecer las penas contra quienes llevan a cabo los salvajes ataques. Adriana Villamarín nos amplía. Ayuda, grito. Consuelo vive en el infierno desde hace 12 años. Sobre su cuerpo, desde el cuello hasta la cintura y en su rostro, lleva las cicatrices de un amor maldito. El hombre que más amaba sobre la tierra, Dagoberto Ensuncho, por celos le arrojó ácido sulfúrico para desfigurarla. Yo me mandé la mano así y dije, ay, pero ¿qué me echaste eso en mi carita? ¿Por qué me hiciste eso si yo te quiero mucho? Consuelo llegó agonizando al hospital. Un médico dijo, ay, no, pero ¿qué fue que le echaron?
pónganle morfina, quítenle esa ropa y me la quitaron. Consuelo fue nuestra primera paciente, desafortunadamente por ser una paciente de color, sus cicatrices fueron siempre hacia la hipertrofia y ella literalmente no tenía ni ojos, ni nariz, ni boca y se le ha reconstruido a través de múltiples procedimientos a lo largo de estos 11 años. La doctora Patricia Gutiérrez es la máxima autoridad en Colombia en el tema de estas crueles quemaduras. Normalmente son quemaduras de tercer grado muy profundas y como siempre son en la cara, al afectar ojos, la nariz y la boca, al cicatrizar se cierra. Entonces los ojos se cierran, los agujeros nasales se cierran. Por eso a Consuelo han tenido que practicarle más de 42 cirugías. Hace poco le reconstruyeron la nariz a partir de una vena que le sacaron del brazo. Ella es huérfana de padre y madre y fue violada cuando apenas tenía 12 años. Para colmo, una vez quemada, su única hija la abandonó para irse a Estocolmo con un hombre. Nadie me atendía ni nada porque como no tengo familia, entonces no había quien se hiciera cargo de mí. Este es el Hospital Simón Bolívar, el centro médico a donde han sido remitidas la gran mayoría de las mujeres atacadas con ácido. Sin embargo, en casi todos los casos se mantiene la impunidad. Y ahora, un grupo de mujeres está trabajando para que este crimen sea castigado severamente por la ley. Durante los últimos 10 años, el número de mujeres atacadas con ácido se incrementó en un 45% en todo el país. Solo en Bogotá se registraron 24 casos en menos de 7 meses. Los ataques incluyen reinas de belleza, modelos, prostitutas y hasta estudiantes universitarias. En casi todos los casos, los atacantes han sido sus propios esposos o novios. Y ellos tienen un sentido de poder sobre ellas. Entonces, o son de él, o simplemente las desfiguran. Y el mensaje que mandan cuando las agreden, los que han sido pues más visibles, es decirles, si no eres para mí, no eres para nadie, y la mejor manera es desfigurarte y permanentemente. La doctora Linda Guerrero está al frente del proyecto de ley que busca cambiar la legislación en Colombia y endurecer las penas contra los hombres que atacan con ácido a sus compañeras. Que se cambie la tipificación de este delito, que sea no como lesiones personales, sino que como un intento de homicidio culposo. Eso hace que no sea excarcerable y que las penas sean mayores. Los médicos del Hospital Simón Bolívar también apoyan la campaña. Los entes de control, los entes policivos deberían ser más drásticos en esto. Los legisladores de Colombia deberían favorecer a ese tipo de pacientes y deberían ser más enérgicos en la aplicación de las penas para las personas que cometen ese tipo de actos ilícitos. Uno no puede entender cómo una persona de estas que causa semejante mal pueda quedar libre, no se explica. O sea, debe haber un endurecimiento muy fuerte de la ley para que esta situación se acabe y no se vuelva a producir ni una sola vez. Los médicos aseguran que una mujer atacada con ácido jamás se recupera. Por un lado, porque en el plano médico las heridas por quemaduras son muy complejas. Y por otro, porque psicológicamente es casi imposible reparar el daño. Al espejo, yo nunca me había visto el rostro como está ni nada porque yo le tenía miedo a mi propia sombra. El esposo de Consuelo no pagó un solo día de cárcel y al igual que los demás atacantes de las otras chicas, no le teme a la ley. Mientras tanto, en este país, atacar con ácido se está convirtiendo en un arma cada vez más usada por la delincuencia común, que no teme sembrar la vida de miles de miedo y oscuridad. ¿Se sigue escuchando? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, miren, este era el pequeño video que resume en cierta medida el capítulo que me designaron. Y es duro ver, ¿no? Estas imágenes, muchas veces no nos lo imaginamos tan cruel como es, pero realmente son quemaduras muy, muy complejas, que deforman demasiado y denigran a la mujer. Y aquí un performance posterior al ataque y la valoración. Como mencionaban los doctores de la clínica Simón Bolívar, es necesario reforzar las penas, porque no nada más está pasando en Colombia, es un efecto dominó de que si funcionó en Colombia, la demás delincuencia lo ve por cualquier video, por cualquier comunicación. Vamos, el mundo es
está más conectado que antes, todo se sabe en segundos y lo ocupan. Entonces, he aquí mi postura bastante directa sobre que se deben de castigar ojalá con cadena perpetua, y esto sí debería ser un atentado feminista completamente, y debería de ser una de las causas por las que el movimiento feminista funcione correctamente, y de una manera más educada, una manera no llegando tanto al conflicto, pero sí justificando el motivo de las acciones del movimiento. A mi opinión, esto es un verdadero movimiento feminista, lo que se está haciendo en Colombia de promulgar estas leyes, y no se tuvieron que haber manifestado o haciendo una aclaración de ese estilo, porque lo están haciendo conforme debería de ser, ¿no? Bajo órdenes de petición. Es un claro ejemplo que debemos de acatar y combatir nosotros como criminólogos este punto tan importante. También son nuestros propios performance, con más asociaciones, hacer que esta información llegue a los más pequeños con lo crudo que son las imágenes que vimos, porque está en YouTube, y demostrarles que no se tiene que llegar a esos extremos, ¿no? Aquí nos tocó ver una persona de bajos recursos que, vaya, ¿no? Cómo la ha padecido al no tener a nadie con quien estar. Sus hijas los abandonaron, como veíamos en el video, era su marido el victimario, y qué duro ha de ser, ¿no? Tener que pasar por 42 cirugías para apenas poder ver, respirar y poder ingerir alimentos, y que además saber que el victimario no ha sido entregado ante la justicia, y si lo llega a hacer y llega a ser condenatoria, es de 6 a 8 años el haber destruido el rostro de una persona. No sé qué opinión tengan, licenciadas, pero bajo mi opinión es algo inhumano, que debe ser castigado seriamente, y que deberíamos de tomar este ejemplo que ha dejado Colombia para trasladarlo a nuestras legislaciones antes de que pase, porque esto es verdadera prevención, y nos toca a nosotros como criminólogos promulgar este tipo de acciones, ya que los legisladores carecen de muchas responsabilidades en nuestro país. Y quedo a lo que ustedes comenten, licenciadas. Adelante. Pues tocas varios puntos importantes. El video es fuerte y o sea, bueno, está bien que se los hagamos llegar a demás personas, no con el fin de lucro, no hay que confundir, porque muchas veces hay gente detrás de la difusión de la difusión de las noticias que lo hace con el fin de molestar todavía más a la persona afectada, ¿no? Y en este caso, pues sí, efectivamente, no desconozco e ignoro si hasta el momento existe alguna ley aquí en México contra ese tipo de ataques, y pues habría que checar también la tipificación que tiene ese tipo de ataques aquí, porque efectivamente ya pasó allá. Sin embargo, allá no es el único país, ha pasado en otros países también, en África y en Bangladesh, y cada uno de esos países ha tenido que crear su legislación o alguna ley, pero desgraciadamente una vez pasados los eventos. Yo creo que pues aquí en México todavía estamos un poquito a tiempo para evitar que pasen. Además de que pues considero que debería de haber una ley o algún reglamento para la hora de compra-venta de este tipo de productos, porque pues hay algunos ácidos que sí son de control químico, sin embargo hay otros que es tan fácil conseguirlos en alguna tienda donde te vendan instrumental y sustancias químicas, o donde en droguerías, se llaman así, grandes, por ejemplo las que se encuentran allá en el centro, y pues su precio no es muy alto. Entonces pues habría que tener una especie de control de compra-venta, porque como puedes comprar una botellita de unos 5 mililitros para uso escolar en carreras como química y entre otras, como puedes comprarte el galón completo, ¿no? Por ejemplo, de ácido clorhídrico, pues para limpiar. Y ahora no son esos únicos, también existe en mayor concentración o menor concentración, pues cada ácido tiene sus derivadas, ¿no? Y pues esa es mi opinión. Debería de haber una legislación aquí en México para evitar que suceda eso, y también controlar la compra-venta de este tipo de materiales, ¿no? Que sea exclusivo, por ejemplo, para las industrias de la limpieza o para las industrias escolares que pues oferten ese tipo de carreras. Nada más. O sea, que no cualquier persona vaya y pida
pues las sustancias, ¿no? Porque como te digo, es muy sencillo conseguirlas. Y bueno, sería todo Sí. de mi parte. Gran aporte, licenciada. ¿Y usted, licenciada Mónica, qué opina? Mencionaste algo, o en el video se mencionó algo muy importante, que su agresor fue su propio esposo y que además de eso su familia la abandonó. Entonces, a mí me pone a pensar en qué es lo que nosotros como adultos les estamos dejando a los niños. Por ejemplo, hoy en día hay tantas series de narcotraficantes y todo eso, y yo he escuchado a varios niños decir, yo quiero ser como el Señor de los Cielos, o las chavitas decir, yo quiero ser una buchona, cosas así, ¿no? Entonces, es también ponernos a pensar cómo nosotros estamos educando a nuestros hijos, porque obviamente se necesita urgentemente alguna ley para regular eso, y no solamente que lo regule, sino nuestro trabajo como criminólogos es pensar en cómo se puede prevenir, cómo podemos ayudar también a todos esos agresores a que no se conviertan en agresores desde mucho antes. ¿Para qué pensar en una legislación que los castigue cuando también hay que ver lo que hay detrás de y cómo es que ellos crecieron? Entonces, se me hace como que muy importante el ver o el ponernos a pensar cómo nosotros estamos educando a todas las generaciones que vienen, qué les estamos dejando. Yo me acuerdo mucho que un actor, Mauricio Ockman, que es el que interpreta al Chapo, dejó de hacer su papel porque un niño le hizo un comentario referente a que él era su ídolo o algo así. No recuerdo las palabras exactas, pero él dijo que no quería ser ese ejemplo para los niños, porque él tenía hijas. Entonces, se me hace como que muy importante eso, el recalcar qué les estamos dejando a las generaciones que vienen detrás de nosotros para prevenir todas estas conductas, cuando desgraciadamente, como tú lo mencionaste, Alexis, hoy en cuestión de segundos ya podemos saber lo que pasa en otra parte del mundo, ¿no? Pero pues no se trata solamente de usar estos medios de comunicación del internet para cosas malas, sino también para cosas buenas, y cómo los podemos educar a través de esas nuevas tecnologías, el cómo nosotros como adultos nos podemos adaptar a los niños y dejarles algo bueno, de forma que cuando crezcan no sean este esposo que le echa ácido a su mujer, no sean la mujer que permite estas agresiones también de su esposo, no sean esta familia que abandona a su mamá por X situación. O sea, hay que ponernos a pensar también en esa parte. Y ya sería todo de mi parte. Muchas gracias, licenciada. Como siempre, un gran aporte que dan ustedes. El tiempo se nos ha terminado, lamentablemente. Este tema da para mucho debate. Un placer haber compartido esta pequeña cabina, este pequeño fragmento de tiempo para debatir un tema tan importante como es la quemadura de ácido. Yo quiero, si me permiten, claro, dar la conclusión de este tema. Es importante conocer estos temas por parte de la criminología para tener argumentos claros y precisos de cómo llegar con una legislación. Nos hemos dado cuenta de que la criminología en Latinoamérica está muy atrasada, que nosotros tenemos que ser esos primeros pilares que den las bases para crear una nueva sociedad mucho más funcional, y que no se sigan descubriendo esta clase de formas de lastimar a una persona. Como lo mencionamos, ¿quién tenía idea de que a lo mejor con ácido sulfúrico, con ácido cítrico se podría crear estas lesiones? Vaya, ¿no? Lo conocemos en teoría, pero ya en práctica decimos, lo conseguimos en cualquier cosa, los instrumentos. ¿Hasta dónde ha llegado la malicia de nuestra sociedad para, con cosas de uso común, llegar a lastimar a otras personas? Entonces es importante reforzar, concientizar y ser los pilares nosotros como criminólogos, asumiendo un poco la sociedad y empezar a combatir estas conductas indeseables desde el lado de la prevención, no desde el lado punitivo. No somos abogados. Creo que es importante recalcar ese punto de que nosotros tenemos que ser los que desde ya empecemos a prevenir para evitar más sucesos futuros. A excepción de otro comentario que tengan, licenciadas. ¿Algún otro comentario? No. No, ninguno. Bueno,
esta conferencia. Un placer haberlos escuchado. Muchas gracias, licenciada Sasha, por darse el tiempo. Igual, licenciada Mónica. Gracias. Un placer por invitarnos. Por la invitación. Bueno, entonces creo que damos por finalizada esta conferencia. Muchas gracias.